Entonces, el tema de la clase de hoy es funciones y los procesos que ellas generan. Y el principal objetivo de este pedazo es concluir que el hecho de usar recursión no es lo que hace ineficiente o no una solución. Porque la idea que uno tiene o que le han vendido desde los cursos anteriores es que la recursión es más costosa que usar while y for y esas cosas. El while y el for se usan para escribir soluciones donde uno va iterando para encontrar soluciones. Entonces, lo que vamos a mostrar hoy es que uno puede escribir iteraciones con programas recursivos. Es decir, el concepto de iteración no depende de si yo escribo recursivamente o no. Es un concepto independiente de cómo escribo la recursión. Yo la puedo escribir con un while, como la puedo escribir con un proceso recursivo, e igualmente es una iteración. Entonces vamos a ver hoy que los procesos que los programas recursivos generan son de 3 tipos, y entre esos 3 tipos vamos a lograr distinguir esos 3 tipos, y uno de ellos es la iteración. Y en la segunda parte, entonces, la primera parte, primero vamos a hablar de unas generalidades y luego vamos a hablar de cada uno de esos casos. Entonces, generalidades es, vamos a comparar, escribir una función recursiva. Entonces, ¿cuándo una función es recursiva? Diría uno. Cuando se llama a ella misma. O sea, esa es una condición sintáctica. Usted ve, la función se llama P y adentro llama a P, entonces eso, usted dice, eso es recursivo. O sea que su definición de recursividad es sintáctica. O sea, las cosas son recursivas y se llaman a sí mismas. Y vamos a distinguir eso del proceso computacional que ellas generan. O sea, cuando uno define una función, ella especifica cómo evoluciona un proceso computacional. ¿Cierto? ¿Cómo evoluciona un proceso computacional? Depende de las reglas de evaluación. Y nosotros hemos visto que la regla de evaluación aquí estándar es la del modelo de sustitución. Entonces vamos a ver cómo el modelo de sustitución genera un proceso, una evolución del proceso computacional. Y vamos a estudiarlo en su forma y vamos a entender que hay funciones recursivas que generan distintos tipos de procesos computacionales. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Pues vamos a distinguir entre que la función sea recursiva y que el proceso computacional generado sea recursivo. Entonces vamos a ver que las funciones recursivas pueden generar procesos iterativos o procesos realmente recursivos de lineales o de arco. Y vamos a distinguir esos 3. Eso es lo que vamos a hacer hoy en esta parte. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, hacer observaciones globales sobre el comportamiento de un proceso y vamos a encontrar que los procesos que más van a aparecer son los procesos de recursión lineal, los procesos iterativos y los procesos de recursión en arco. Y vamos a mostrar cuándo uno distingue esos 3 procesos y ya. Y eso es lo que van a tener que hacer ustedes en el taller con las funciones que ustedes están haciendo. Decirnos si son recursivas lineales, recursivas iterativas o de árbol. De hecho, en algún punto les digo, esta tiene que ser recursiva, tiene que ser iterativa. ¿Sí? Lo cual no quiere decir que su solución sea con while o con for. Su solución va a ser igualmente una función recursiva que va a generar un proceso computacional iterativo. Para esto, entonces, hay que recordar cómo funciona la evaluación en un lenguaje funcional de una invocación a una función. Cuando a mí me dicen, invoque la función f con los parámetros e1, e2 hasta en, entonces, ¿cómo se evalúa eso? Entonces, primero ella evalúa los parámetros e1, e2, en de izquierda a derecha, secuencialmente. Evalúa el argumento 1, evalúa el 2, evalúa el 3, evalúa el 4, y guarda los valores que eso da. Digamos que los valores son b1, b2 hasta bn. Una vez acabó esa evaluación, entonces como le están invocando a f, f tiene un cuerpo. Entonces va al cuerpo de f y en ese cuerpo de f, y en lugar de todo este llamado que hay aquí, ahora va a llamar a todo el cuerpo de f. Pero en el cuerpo de f va a sustituir donde diga e1 por b1, donde diga el argumento 2 por b2 y donde diga el bn por bn. O sea, va a sustituir los argumentos formales de la definición de la función por los valores que le acaban de dar. Y una vez sustituya, evalúa esa nueva expresión. Esto estoy recordando de lo que hicimos la semana pasada. Entonces, por ejemplo, para el de suma de cuadrados que definimos la semana pasada, que la función suma de cuadrados lo que hacía, ¿recuerdan qué era? Era coger el primero y elevarlo al cuadrado, coger el segundo, elevarlo al cuadrado y sumarlos.
Entonces, supongamos que me dicen, llámela con 3 y 2 más 2. Entonces, ¿cómo se evalúa esto? Primero evalúa el 3. Se evalúa 3 porque no hay nada más que hacer. Luego evalúa el 2 más 2 y lo evalúa y le da 4. Y luego dice, entonces ahora tengo que evaluar suma de cuadrados de 3, 4. Entonces voy al cuerpo de suma de cuadrados. El cuerpo de suma de cuadrados decía cuadrado del primer argumento más cuadrado del segundo argumento. Entonces reemplazo el primer argumento por el valor que ya tengo, que es 3. Reemplazo el segundo argumento por el valor que ya tengo, que es 4. Y ahora la expresión que tengo que evaluar es esta. O sea, en lugar de esta, la reemplacé por evaluar esta. Ahora voy a evaluar square de 3 más square de 4. Entonces va a empezar, es un más. Entonces va a evaluar primero el de la izquierda, luego el de la derecha y luego se hace el más. Al evaluar el de la izquierda, queda evaluando square de 3. Entonces, para evaluar square de 3, vuelve y dice, 3 ya está listo. Square es una función que fue definida por el usuario. Entonces voy a traer el cuerpo de square. El cuerpo de square decía x por x. Pero no pongo x por x, sino reemplazo x por 3, y entonces me queda 3 por 3. Al resto lo dejo tal cual, no he sustituido nada más. Estoy en 3 por 3, entonces 3 por 3 evalúa a 9. Entonces ahora sí voy a evaluar el segundo argumento, que es square de 4. Da 4 por 4 y entonces da 16, y ahora sí evalúo la suma y da 25. Ese es el modelo, llamamos modelo de sustitución, y así es que funciona la invocación a funciones en escala, ¿cierto? ¿Qué cosas hay diferentes? Si de pronto un argumento fue declarado por nombre, entonces ese se evalúa por nombre. ¿Qué cosas hay diferentes? El if no se evalúa como se evalúa funcionalmente. El if se evalúa primero el cuerpo, la condición. Si da verdadero, entonces se reemplaza en la parte izquierda, y si da falso, se reemplaza, el cuerpo va a ser la parte derecha. ¿Listo? Entonces, recordando eso, nos vamos a mirar eso de recursión lineal, iteración y recursión de arco.